Bien. La importancia del discipulado. Ese es el tema que vamos a tratar esta mañana. La importancia del discipulado. Vamos a Marcos capítulo 1, por favor. Y no sé cuántos han escuchado o le conocieron a Policarpo. No lo creo, porque vivió en el primer siglo, sí, no, del año 55 en adelante. 86 años tenía cuando el emperador romano de turno, a esa edad, 86 años, le hizo prisionero. Policarpo era un obispo en una iglesia, una de las personas muy importantes en ese tiempo. Era un hombre asombroso, su fe era inquebrantable. De él nace la famosa frase, ¿no? ¿Cómo le he de negar? 86 años le he servido a mi Señor, dice. ¿Cómo le he de negar si ningún daño me ha hecho? De él viene esa frase. Cuando las autoridades romanas le persiguieron, él se escondió por un tiempo, pero uno de sus sirvientes fue torturado hasta que declaró en dónde estaba. Fueron, le atraparon y en su brusquedad a un hombre de 86 años para torturarle, para matarle en el coliseo público, le lesionaron su piernita, le dislocaron para llevarle. Y cuando estaba allí en el coliseo, le amenazaron. Te vamos a hacer que las fieras te coman, le dicen. Él, manden a las fieras, estoy listo para encontrarme con mi Señor, les dice. Luego dice, le siguen con las amenazas, ¿no? Y le dicen, te vamos a quemar. Le dice al que le va a quemar, este fuego es pasajero, pero el fuego que te viene a ti es eterno, le dice. Así que le prenden fuego y allí sucede un milagro frente a toda la multitud. Como en tiempos de Sadrach, Mesach, Abednego, cuando fueron lanzados al horno de fuego. Se prende el fuego, se aviva el fuego, pero él está en la mitad y no se consume. Y al ver eso, uno de los gobernantes romanos le dice a un soldado, atraviésale con la lanza. Y le atraviesa con la lanza y así le matan y con el mismo fuego le queman. Así murió Policarpo, un discípulo de Jesucristo, fiel hasta la muerte, fiel, un hombre fiel. Marcos capítulo 1, por favor, verso del 16 al 20. Jesús pasaba por la orilla del lago de Galilea cuando vio a Simón y a su hermano Andrés. Eran pescadores y estaban echando la red al agua. Y les dijo, síganme, y yo haré que ustedes sean pescadores de hombres. Al momento dejaron sus redes y se fueron con él. Un poco más adelante Jesús vio a Santiago y a su hermano Juan, hijos de Zebedeo, que estaban en una barca arreglando las redes. Enseguida los llamó y ellos dejaron a su padre Zebedeo en la barca con sus ayudantes y se fueron con Jesús también ellos. Bien, ahí está el Señor Jesús iniciando su ministerio después de la tentación que tiene en el desierto. Inicia el ministerio en Galilea, pero necesita personas a quien discipular.
Personas que cuando Él ya no esté, continúen con el legado, con el ministerio. Porque así tiene que ser. Nada es eterno, ¿o sí? Nada es para siempre, queridos hermanos. Y uno debe hacerse esa buena idea. Tiene que haber alguien que las nuevas generaciones vienen detrás de nosotros y no tiene que haber celo. Al contrario, tiene que haber la capacidad para enseñar a los que vienen atrás. ¿No es cierto? Aquí está nuestro Señor Jesús llamando a los que van a ser sus discípulos. ¿Qué es un discípulo, queridos hermanos? Voy a definir. Un discípulo es un seguidor, alguien que acepta y ayuda a difundir las doctrinas de otro. Por supuesto, hay discípulos de todos los tipos. Hay discípulos buenos y hay discípulos malos, ¿no? Hace muchos años atrás, en un barrio, con mi esposa dirigíamos una célula y llegaron unos niños a la célula. Unos días después nos enteramos que esos niños eran hijos de un varón que en el barrio era un excelente ladrón. Era excelente el hombre. Se metía a todas las casas. Y claro, ya murió. Finalmente esa vida se corta rápido. Una vida así se corta rápido porque está en contra de la voluntad de Dios. E hizo de los hijos discípulos. Porque esos chicos ahora son jóvenes. El tiempo que estuvimos en la célula, asistieron a la célula, escucharon la palabra. Pero lamentablemente se fueron. Esos son discípulos que no siguieron lo malo. Pero el Señor está llamando discípulos para seguirle a Él. ¿Qué es un discípulo cristiano? Es una persona que acepta y ayuda a proclamar las buenas nuevas del Señor Jesucristo. ¿Cuántos discípulos hay aquí? Espero que todos, ¿no es cierto? ¿Y qué es el discipulado? El discipulado cristiano es el proceso por el cual los discípulos crecen en el Señor Jesucristo, son equipados por el Espíritu Santo, el que vive en nuestros corazones para superar las presiones y pruebas de esta vida. Es decir, el discipulado es un proceso hermoso, toma tiempo, un proceso diferente. Es un proceso en el cual la persona que entra en el discipulado va cambiando, porque no puede ser que conoció al Señor hace unos 5 años y siga siendo el mismo. No puede ser. Entra en un proceso. Si hablaba malas palabras, ahora habla buenas palabras. ¿No? Si le gustaba insultar, ahora ya no insulta. Si le gustaba chismear, ahora ya no chismea. ¿No? Entonces el discipulado es un proceso. Y los que entran en este proceso aceptan la voluntad del Señor Jesús, la voluntad de Dios. Y por eso, mis queridos hermanos, el discipulado es muy importante y ya vamos a ver por qué. Los que están en el proceso del discipulado tienen que pasar por algunas cosas. Por ejemplo, poner a Jesús en primer lugar en sus vidas, en sus corazones. Leamos, por favor, Marcos, capítulo 8, verso 34. A ver, ¿están conmigo? Vamos a buscar juntos, ¿ya? Yo podría leer solo, pero hagámoslo juntos, por favor. Marcos, capítulo 8, verso 34 al 38. Dice así:
Luego el Señor Jesús llamó a sus discípulos y a la gente y dijo: si alguno quiere ser discípulo mío, olvídese de sí mismo, cargue con su cruz y sígame. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda la vida por causa mía y por aceptar el evangelio, la salvará. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde la vida? O también, ¿cuánto podrá pagar el hombre por su vida? Pues si alguno se avergüenza de mí y de mi mensaje delante de esta gente infiel y pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga con la gloria de su Padre y con los santos ángeles. Poner a Jesús en primer lugar. Ese es el proceso del discipulado, una de las primeras cosas. ¿Sabe que en ese contexto, cuando alguien entraba a ser discípulo, cuando quería un maestro, tenía que olvidarse o querer menos a su padre, a su madre, a su familia y a sus hijos? Así era cuando alguien entraba a este proceso del discipulado. Por eso el Señor Jesús dice en Mateo 10:37, si alguno ama padre, madre, hijo, hija más que a mí, no es digno de mí. En ese contexto estaba eso, en el contexto del discipulado. Porque cuando alguien quería ser discípulo y quería tener un maestro, tenía que dejar todo. Y amaba a su maestro más que a su familia. Así era. Así era en ese entonces. Imagínense nosotros, ¿no? A ver, veamos nuestras vidas. Aquellos que quieren ser discípulos y tienen al Señor en primer lugar, deben tener, por ejemplo, un devocional diario. ¿Qué es un devocional? Es un tiempo donde usted lee la palabra, donde ora, ¿no es cierto? Y si entre semanas se congrega en alguna célula, en algún grupo, usted está siendo discipulado. Pero si no está, y solo es dominguero, ¿no? Es decir, viene 2 horitas a congregarse. 2 horitas. Aparte de eso, a veces se distrae con su teléfono, chateando, conversando, haciendo negocios. Sorprendente. Pero bueno, supongamos que son 2 horitas por semana. ¿Al mes cuántas horas serían? 8. Al año, 8 por 12, ¿cuánto es? A ver, ¿qué pasa, los hermanos? ¿Cuánto es, licenciadas, por favor? Licenciados. Así es. Es decir, es poquísimas las horas que pasa usted al año con el Señor. ¿Sí o no? Poquísimo. Y si aparte, ya le digo, se distrae, falla algunos domingos, se va a la playa, no viene, no se congrega, no ora, ese discípulo significa que no ha puesto al Señor en primer lugar. Así de sencillo es el asunto. Entonces, cuando le toque vivir algo duro, no lo va a superar. Segunda cosa, en este proceso del discipulado, seguir las enseñanzas del Señor Jesús. Eso lo tenemos en Juan 8, 31 y 32. Tercera cosa, fructificar, es decir, dar fruto. Eso podemos verlo en Juan 15, del 5 al 8. Vamos conmigo, por favor, a leer Juan 15.
Mateo, Marcos, Lucas y Juan en el Nuevo Testamento. Vea, por ejemplo, eso es parte del discipulado. Alguien que es discípulo del Señor debe conocer en dónde están los libros. ¿Sí o no? ¿Cuántos hay en el Antiguo Testamento, en el Nuevo? ¿O no? Por supuesto. Pero lamentablemente hay discípulos o personas que quieren ser discípulos, pero vea, coge la Biblia el domingo cuando viene a la iglesia y se pone a soplarle el polvo. Entonces esos discípulos han estado dando fruto, pero para el mundo. No son discípulos de Jesús. El que ha entrado en el proceso del discipulado tiene que dar fruto. Juan 15 del 5 al 8 dice así, el Señor Jesús está hablando y dice, yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece unido a mí y yo unido a él da mucho fruto, pues sin mí no pueden ustedes hacer nada. El que no permanece unido a mí será echado fuera y se secará como las ramas que se recogen y se queman en el fuego. Si ustedes permanecen unidos a mí y si permanecen fieles a mis enseñanzas, pidan lo que quieren y se les dará. En esto se muestra la gloria de mi Padre, en que dan mucho fruto y lleguen así a ser verdaderos discípulos míos. Mire, el que ha entrado en el proceso del discipulado tiene que dar un fruto diferente. Un fruto para la gloria de Dios. Como dice Juan el Bautista, ¿no? Cuando vienen los soldados y los fariseos. Frutos dignos de arrepentimiento, les dice. Hipócritas. ¡Wow! Una vez el Señor Jesús les dijo, sepulcros blanqueados, les dijo. Eso es duro. ¿Sí o no? Parecen tumbas, les dice. No, el que dice, yo soy discípulo del Señor, tiene que estar en ese proceso, tiene que haber pasado por el proceso. Tiene que dar fruto. Un fruto que dé la gloria a Dios. Un fruto que honre a Dios. Es decir, no puede ser igualito que tus compañeros de estudio, de trabajo. Si ellos hablan cualquier cosa, tú no vas con ellos, pues. Tienes que dar un fruto diferente. Tu fruto tiene que ser de luz, no de tinieblas. O al revés, ¿cómo es la cosa? Hay alguna hermanita que anda coqueteándole a todo el mundo. Eso es un fruto perverso. Un varón que anda coqueteándole a toda mujer que se encuentra, compañera de trabajo, de universidad. Eso es algo terrible. Los hijos de Dios deben dar un fruto diferente. Un fruto divino. Un fruto del cielo. Otra cosa en este proceso del discipulado. Debe tener amor a otros discípulos. Juan 13, del 34 al 35 está. Bueno, leamos. Juan, capítulo 13. Mateo, Marcos, Lucas, Juan y Hechos. ¿No es cierto? ¿Sí o no? Juan 13, que era un par de hojitas para atrás, del verso 34 y 35 dice así. A ver, dice, vamos a leer juntos. ¿Qué les parece si leemos juntos? A ver, yo les cuento. 2, 3, sigan por favor.
si se aman los unos a los otros, todo el mundo se dará cuenta de que son discípulos míos. ¿Qué le parece? No dice si se odian, si se comen, si se muerden, si se critican. ¿Qué dice? Si se aman. Mire, así se conoce a los discípulos. El Señor Jesús dijo, no, por sus frutos los conoceréis. Así es. Un discípulo que tiene un emprendimiento tiene que ser diferente. Un discípulo que es empleado tiene que ser diferente. No trabaja porque le ve su jefe. No llega a tiempo porque si no llega le descuentan. No es así. No tiene que ser así. No, pero bueno. Entonces, también se muestra amor por todos los demás, de todas maneras. En este proceso del discipulado, la quinta cosa, debe evangelizar, hacer que otros sean discípulos. Mateo capítulo 28, verso 18 al 20. Dice la palabra del Señor, id y haced discípulos a todas las naciones y bautícenlos, ¿no?, en el conocimiento del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Parte de ser discípulo es compartir la palabra a otros. Si usted ya conoce al Señor años y no comparte la palabra, algo le ha sucedido. Algo le ha pasado. Algo en su interior, en su hombre interior, se ha muerto. Porque un discípulo es imposible que se calle. Como Policarpo. Claro, usted puede buscar en el internet la biografía y lea todos los detalles que quiera. Yo le he contado lo mínimo. ¿No? En aquel entonces, ve hermano, la muerte estaba al acecho todos los días. Y un discípulo fiel nunca negaba su fe. Prefería morir. Yo no sé ahora, ¿no?, si nos ven con una Biblia y o nos escuchan mencionar un texto, tenemos miedo que se nos burlen. Tú serás hermanito, tú serás de esa secta, y comenzamos a esconder porque no somos discípulos, no estamos firmes en el Señor. Comenzamos a esconder nuestra fe. Pero hay que hacer más discípulos. Es decir, en resumen, un discípulo tiene que haberse formado desde que conoció al Señor. Y los que nacieron en casa de cristianos, sus padres deben encargarse de formarles. Porque cuando salgan al mundo, si estaban mal formados, van a haber serios problemas. Así que debe formarse en casa. La iglesia, la congregación apoya lo que los padres hacen. Pero el trabajo es en casa para los padres cristianos. No es que aquí vienen y traen a los niños y luego el niño se porta mal en casa. Alguna vez algún hermano me reclamó, me dice, vea hermanito, cómo mi hijo sale de la escuela dominical y se portó mal. Y yo le digo, hermano, la escuela dominical solo es un apoyo de lo que los papás hacen.
¿Acaso que el maestro de escuela dominical es el responsable de los niños? El discipular es en casa. ¿Dónde se enseña a un hijo a orar? ¿El pastor va a cada casa? ¿Dónde se enseña? ¿Quién debe enseñar? A no ser que los padres no sean creyentes. Allí pues aprenderá el niño, por la misericordia de Dios, con los amiguitos, el profesor de la escuela dominical, el líder de la célula, si es un joven y está asistiendo, se fortalecerá en el Señor. Pero de los que son creyentes, los padres tienen que discipular, enseñarle a sus hijos a orar, a leer la palabra. Tienen que estar bien formados, mis hermanos. Mire, cuando el Señor, lo que leímos en Marcos capítulo 1, comenzó a llamar a los discípulos, luego ya reunió a los 12 y se quedó con ellos 3 años. Día y noche vivía con ellos, caminaba con ellos, respiraba con ellos. Ellos le veían cómo se comportaba el Señor, los milagros, cómo Él oraba. Fueron testigos. 3 años. No es 3 visitas. No es cada domingo. No decía el Señor, vamos a hacer una campaña esta semana en Capernaum. Prepárense, chicos. El domingo nos vemos. No era así. 3 años. Comían, vivían juntos, caminaban juntos, iban al ministerio juntos. Por eso es un poco difícil para mí aceptar que alguien que conoce al Señor recién en 2, 3 meses, ya en un año ya quiere dirigir una célula y se siente la última Coca-Cola del desierto, la mamá de Tarzán, la gran papaya, como se dice en mi tierra. Así se dice. Ya me preocupa cuando alguien no está así, con esa actitud. El Señor pasó con ellos 3 años. En 3 años, aún así, cuando Él les dejó, por el poder del Espíritu Santo, ellos estaban listos para servir. 3 años. Si usted, hermano, no lee la palabra, si usted no ora, ve, hermano, si usted prefiere irse a ver una película de estreno a las 11 de la noche, pero tiene pereza para orar y grabarse un versículo, yo estoy dudando de su discipulado. ¿Y por qué tiene que estar firme? Vamos a esa segunda parte. ¿Por qué tiene que estar fuerte? Porque cuando salga al mundo verdadero, va a tener conflicto. Mateo capítulo 13, por favor, vaya conmigo. Hoy no he querido decir los textos de memoria porque quiero que lo leamos. Mateo 13, 37 y 38. Mire, cuando alguien sale de la célula, de la casa, mire a dónde va. ¿Está conmigo? Verso 37 y 38. Jesús le respondió, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, y el campo es el mundo. La buena semilla representa a los que son del reino, y la mala hierba representa a los que son del maligno. Cuando alguien sale de su casa, se va al colegio, un joven, un jovencito, una jovencita, termina el colegio, se va a la universidad. Si no fue discipulado, querido hermano, va a tener un serio conflicto porque sale al campo que es el mundo. Y en el campo, que es el mundo, crecen la semilla de los hijos de Dios, crecen junto con los hijos del diablo.
Y si no saben enfrentar eso, es una bendición la congregación. Estar en familias cristianas, estar en célula, estar en ágape, eso es una hermosura. Hay que seguirlo haciendo. Pero no es todo. Entonces, por eso es importante que estén discipulados, todos bien discipulados. Jóvenes, niños, adultos, ancianos, todos. Por eso se les hace siempre una invitación para que sean parte de una célula. El que no le interesa ser discípulo de Jesús, no se une. O ya tiene una célula, pero no le pone interés, tampoco se une. Porque más importantes son sus cosas, las cosas del mundo. Y repito el texto que leímos de inicio, ¿de qué le sirve al hombre que gane todo el mundo si pierde su alma? ¿De qué le sirve que se compre su carro nuevo, que se compre su departamento, que tenga una casa? Hermano, cuando el Señor le llame a su presencia, mejor dicho, cuando se muera, va a estar en conflictos más eternos, más serios. Entonces, cuando sale alguien de la congregación, de la casa, va al campo que es el mundo, va al mundo. No debemos ocultar a nuestros hijos del mundo. El Señor Jesús dijo, no, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Así tenemos que sentir, así tenemos que vivir. Estoy aquí, pasando por el mundo, pero no soy de este mundo. Por lo tanto, no se enamore de las cosas materiales. Ay, que mi carrito. Vea, usted se compró su carro el otro mes y comenzó la ley de la entropía a envejecerse. Usted mismo, recuérdese algunos años atrás, estaba 90, 60, 90. Ahora algunos 90, 60 revienta. Y las arrugas, ¿no? Ya se nos viene. ¿Sí o no? La ley de la entropía le cae a todo mundo. Todo mundo, es una ley inevitable. Todo comienza a envejecer, todo. Entonces, cuando usted discipuló a alguien, ¿qué es lo que tiene que hacer? Señor, ahí te mando a mi hijo, a mi hija, por favor, guárdale. Señor, por favor, te lo ruego. Yo le enseñé tu palabra, tus principios, ahora, Señor, ya no puedo cuidarle. Ya no puedo darle tetita. O le manda en el bolso la tetita al bebé de 18, de 19. Segunda cosa que pasará, ¿no? Mateo 10, 16. Vaya, por favor, 2 hojitas atrás. El Señor mismo envió a sus discípulos como ovejas en medio de lobos. ¿A dónde los mandó? Al campo que es el mundo. ¿A dónde los mandó? Mateo 10, 16. Miren, yo los envío a ustedes como ovejas en medio de lobos. ¿Qué dice? Sencillos como palomas también. Si no dice no, les mando como ovejas para que les coman los lobos. No dice eso, no dice eso. Les dice como ovejas en medio de lobos. Es un ejemplo, porque el mundo es terrible. Así es. Esa es la verdad, esa es la realidad. Usted y yo necesitamos estar firmes en el Señor. Ser buenos discípulos del Señor. Porque todos saliendo de aquí vamos como ovejas en medio de lobos. No vaya a pensar, hermano, que el Señor le abandonó. El Salmo 34 dice,
El ángel de Jehová campa alrededor de los que le temen y los defiende. Allí, en medio de lobos. Es lo que Dante Gebel dice, no, danza con lobos. Usted, sus hijos, sus jóvenes, sus niños, son enviados cuando van a la escuela, al jardín, a la universidad, como ovejas en medio de lobos. Sed pues, ¿qué dice? Prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Es inevitable. El campo es el mundo, es inevitable. Si usted no está firme, si usted no pudo ser fiel en lo poco, ¿cree que va a poder con lo mucho? Por eso, mi amado hermano, ponga atención a su familia, a sus hijos. No deje que estén perdiendo el tiempo. También diga, hijos, por favor, vengan, vamos a orar un rato juntos, vamos a leer la palabra juntos. Eso se va a sembrar en su corazón. Mire, aquellos que han sido negligentes no están en una célula, no están en un grupo de discipulado, no tienen un devocional, no reúnen a su familia para orar, no oran por nadie. No son buenos discípulos. Así es de sencillo. Y la última cosa, Mateo 5:16, por favor, unas hojitas más atrás. ¿Está conmigo? Del mismo modo, procuren ustedes que su luz brille delante de la gente, para que viendo el bien que ustedes hacen, todos alaben a su Padre que está en el cielo. Se refiere a Dios, ¿no? Va a pensar a alguien, mi papá murió y está en el cielo. Alumbre vuestra luz delante de los hombres. ¿En dónde? En el campo que es el mundo. Está hablando el Señor Jesús de que el pueblo de Él, los discípulos de Él, son sal y son luz. Luego les dice, si la sal pierde su sabor, se tira a la calle y los hombres la pisotean. Eso significa, es hollada por los hombres, es pisoteada por los hombres. Y si una luz se prende, ¿para qué prende usted una luz, hermano? Ahí están los jóvenes, para ver el celular, hermanito, debajo de las cobijas. ¿Para qué prendemos la luz? Para que alumbre la casa. Nadie pone un foco debajo de la cama, ¿o sí? ¿Usted hizo una instalación con un foco debajo de la cama? ¿Y tapó la cama con todo? No. Una luz se prende para que alumbre a todos en la habitación, en el departamento, en cada habitación, en el baño. ¿O no? Si usted es luz, si yo soy luz, la luz debe alumbrar a todos los que están en casa, es decir, a la familia. Si no conocen al Señor, usted es luz para que ellos conozcan al Señor. Qué bonito es pasar entre hermanos, como ya dije hace rato. El ágape, la célula, qué bonito, ahí entre hermanos paso súper bien. Pero ¿y los demás? No, es hermoso ser parte de del pueblo del Señor, ¿sí o no? Y así nos vamos a quedar. Bendito sea Dios. Pero afuera tenemos un trabajo importante. Mire, hermanos, si aquí estamos 300 personas, si cada uno tomara la responsabilidad de compartir la palabra, en un año nos ganáramos uno, para el otro año, ¿cuántos seríamos? 300 por 2, ¿cuánto es? Así de sencillo es el asunto.
y que vuestra luz alumbre delante de los hombres. El discipulado es muy importante. Si usted es discípulo de Jesús, siéntase parte del pueblo del Señor. Si usted jala agua para otro lado, hermano, no va a ganar gran cosa. Se va a cansar pronto. Se me viene a la mente la historia de aquel pastor que estaba yendo, de aquel líder que estaba yendo con su congregación, con unos hermanos, y estaban empujando una carreta porque el caballo, algo había pasado, así que el hermano se puso al frente, comenzó a jalar la carreta y los demás empujaban. Todo iba bien, hasta que de pronto por allí había un poco de lodo en el camino. Entonces el hermano estaba jalando, cuando siente que no se movía más que unos pocos centímetros, y ahí se quedó agotado. Y cuando dice, ¿pero qué pasa? Todo estaba bien. Y cuando se da cuenta, mira para atrás a la carreta. Todos se han subido a la carreta para no ensuciarse los pies en el lodo. Y desde la carreta estaban criticándole al líder. ¿Por qué no jala? ¿Por qué no le mete más ñeque? Porque es facilito, ¿no? Y vean, los que no son discípulos son los más criticones. ¿Por qué no han hecho otro techo más grande? Es facilito. Y como dijo el hermano Jaimito de inicio, no, hay gente que sin saber las cosas, el pastor se coge la plata, pero no aportan ni $1. Si alguna ocasión a la iglesia, en la iglesia había un hombre que se estaba involucrando y quería cuentas de la iglesia, pero él nunca ofrendaba nada. ¿Qué cuentas quiere? Es como decirle en la casa, ¿no? A la esposa, dame todos los días carne, filete de pescado, filet mignon. Quiero comer mañana lomo fino. No, por favor, hazme a la parrilla. Y después me das una copa de vino. Pero no le da dinero. ¿Qué cree que va a comer? Ni mollejas no ha de comer. Hermano querido, así es. Bien, ¿qué hora es? 9:40, ¿no? Todavía tengo tiempo. ¿Cuántos están conmigo? ¿Cuántos pueden darle la gloria a Dios? Así que involúcrese. Sea discípulo en serio. ¿Ya vio la importancia del discipulado? ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Qué va a hacer al respecto? ¿Va a decir amén y se va a quedar, como decimos en mi tierra, ni tibio ni caliente? No. Bueno, pongámonos de pie, por favor. Como dicen en un país, puro buche y pluma nomás. ¿Qué va a hacer con el llamado del Señor al discipulado? ¿Qué va a hacer? ¿Va a darle la espalda al Señor? ¿O va a aceptar su llamado al discipulado? Algunos le han dado la espalda al Señor viviendo a su manera. Yo vivo como me da la gana. Tomo lo que me da la gana. Me inyecto lo que me da la gana. Fumo lo que me da la gana. Le has dado la espalda al Señor. Así de sencillo es esto. Pero aquel que acepta que Jesús es su Señor, acepta su llamado,
acepta su amor, su protección. ¿Cuántos quieren ser discípulos? ¿Y cuántos quieren trabajar para ser discípulos? Y para servir bien a su Señor. ¿Entendimos hoy lo que es tan importante el discipulado? ¿Entendimos o no? ¿O vuelvo a repetir? No creo, ¿no es cierto? ¿Cuántos quisieran hacer un compromiso con el Señor? En serio, levante su mano. Así es el asunto, queridos hermanos. Gracias a los hermanos valientes. Usted le está diciendo al Señor eso. Vea, querido hermano, usted va a servirle al Señor y el que va a cosechar eso es usted. Usted va a cosechar los beneficios de ser un papá que guía a la familia, con todos los defectos que tenemos. Un papá, una mamá que guía a la familia. Y usted le dice al Señor, Señor, aquí estoy, perdóname por haber perdido el tiempo. Así se criaron mis hijos. Sin tener nunca ni una reunión, no hemos orado juntos. Otros padres viajan todos los fines de semana, los hijos, ay, que coman lo que haya. Ahí dejé un racimo de guineos que estaba pintón. Para el domingo ya se debe madurar. Que coman 3 guineos cada uno. El lunes ya vengo. ¿Qué le parece eso? ¿Cuántos quieren orar en serio con el Señor y decirle, Señor, perdóname? En primer lugar, no he sido discípulo. En segundo lugar, no he entrado en el proceso. ¿No? Vamos a orar. Cierre sus ojitos. Y hoy voy a pedirles con sus propias palabras, dígale al Señor, no abra los ojitos, vamos a orar. Cierre sus ojitos para que nadie le vea bostezar. ¿No? Cierre por favor los ojitos y póngase a orar. Si usted siente que le ha dado la espalda al Señor, ore. Es usted y el Señor. Así es esto. Usted y Dios. Usted no sirve al pastor, usted no sirve al líder, usted no sirve al obrero, usted sirve a Dios. Amado Señor, Padre Santo, le damos gracias, Dios mío. Papito de los cielos. Le honramos, mi Señor, le bendecimos, le adoramos.